¿Sabes por qué ahora podemos ser más vulnerables ante un fenómeno de origen atmosférico? Como una isla en el Caribe, anualmente somos afectados por fenómenos atmosféricos. Si un fenómeno de esta naturaleza nos impacta en este momento, seríamos aún más vulnerables. En el contenido de hoy te explicaré por qué. Así que, atento. Saludos estudiantes, qué bueno volvernos a encontrar en sus clases de Ciencias de la Naturaleza. Soy su maestra Isaura Peralta. Ahora vamos a recordar lo aprendido. En nuestra clase anterior trabajamos la contaminación de las aguas producto de desechos orgánicos e inorgánicos y que esto trae como consecuencia la destrucción de la vida marina, enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, destrucción de la biodiversidad y reducción del agua potable. En nuestro encuentro de hoy vamos a descubrir cómo enfrentar un fenómeno atmosférico durante la pandemia COVID-19. También abordaremos el estado del tiempo atmosférico, esto es, temperatura, presión atmosférica, humedad, viento, precipitación, radiación solar y tormentas tropicales, que regularmente escuchamos vía TV, radio, redes sociales, dispositivos electrónicos y periódicos impresos. Para empezar, hablemos un poco sobre la ubicación geográfica de nuestro país. República Dominicana está ubicada en el centro del archipiélago antillano, entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, lo que determina su clima marcadamente tropical húmedo. Dada su ubicación geográfica, está expuesta a severos peligros naturales, especialmente tormentas tropicales, huracanes, tornados, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales y terremotos. Es importante saber que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, exhorta a integrar la acción frente al COVID con la prevención de desastres, consolidando estrategias que protejan a la población frente a las amenazas naturales. En medio de esta batalla no se puede descuidar la vigilancia frente a las fuerzas de la naturaleza, manifestada por terremotos, huracanes, inundaciones y sequías, las cuales no se detendrán durante la actual emergencia mundial. Para estar prevenidos ante un fenómeno atmosférico, primero vamos a conocer qué es un pronóstico atmosférico. Es la aplicación de tecnología y meteorología para predecir el estado de la atmósfera en una localidad o región determinada, colectando datos acerca del estado de la temperatura, la presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones. Estos son elementos del clima que comúnmente puedes identificar en un pronóstico del tiempo. Ahora conozcamos detalladamente los elementos del clima. La temperatura atmosférica es uno de los elementos del clima. Se refiere al grado de calor específico del aire. La podemos identificar con la sensación de frío y caliente. El término temperatura es una magnitud física asociada con la energía interna que puede tener un sistema. Un ejemplo de temperatura es cuando pones el tanque de gas en el sol. Al agitarse las moléculas que lo forman, cambia su temperatura. Y esto está asociado con la energía interna que se incrementa, y esto es temperatura. El instrumento utilizado para medir la temperatura es el termómetro. ¿No te causa curiosidad escuchar los grados de temperatura en Celsius o Fahrenheit? Cuando utilizamos un termómetro para medir la temperatura, ya sea cuando tenemos fiebre, por ejemplo, por COVID-19 o dengue, o cuando vemos las noticias en el clima, aparecen las temperaturas en grados Celsius o grados Fahrenheit. ¿A qué se debe esto? Esto es debido a que la temperatura se mide en grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Por ejemplo, en estos días es muy común que al entrar a un lugar te coloquen un termómetro digital para medir tu temperatura corporal. Debes saber que tu temperatura corporal promedio aceptada es de 35 a 37 grados Celsius, equivalente a 98.6 grados Fahrenheit.
Si el termómetro marca una temperatura mayor a 37 grados Celsius, probablemente tengas fiebre. Ahora vamos a comprobar mi temperatura corporal. Bien, como podemos ver, mi temperatura corporal es de 36.4. Esto quiere decir que está dentro del rango normal promedio para la temperatura corporal. A continuación, te presento una tabla de transformaciones de unidades de temperatura. Para los casos de conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit, vamos a utilizar la fórmula grados Fahrenheit es igual a grados Celsius por 1.8 más 32. Para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius, la fórmula es grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32, dividido entre 1.8. Para llevar grados Celsius a grados Kelvin, la fórmula es grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Si lo que queremos es llevar grados Kelvin a grados Celsius, la fórmula es grados Celsius es igual a grados Kelvin menos 273. Ahora vamos a realizar dos actividades para que puedas saber cómo convertir grados Fahrenheit en grados Celsius y viceversa. Como podemos ver, el mandato dice: calcula el cambio de temperatura de 31 grados Celsius a grados Fahrenheit. El mandato es llevar 31 grados Celsius a grados Fahrenheit. Lo que quiero saber es cuántos grados Fahrenheit hay en 31 grados Celsius. Para esto voy a utilizar la fórmula dada anteriormente en la tabla. Si no recuerda cómo convertir una unidad térmica en otra, puedes entrar a internet, a un buscador y poner grados Celsius a grados Fahrenheit a grados Celsius, lo que sea que tú vayas a buscar, ¿ok? Entonces vamos a utilizar la fórmula grados Fahrenheit es igual a grados Celsius por 1.8 más 32, que es la fórmula utilizada para llevar grados Fahrenheit a grados Celsius. Bien, lo primero que vamos a colocar es la sustitución de los datos y decimos que grados Fahrenheit se coloca una F mayúscula con el símbolo de grado es igual a 31 grados Celsius, se coloca la C mayúscula con el símbolo de grado para representar los grados Celsius por 1.8 es igual, si lo buscas en tu calculadora te dará cuenta que te da 55.8 y a esta cantidad le sumas 32. El resultado será 87.8 grados Fahrenheit. Esto quiere decir que en 31 grados Celsius tenemos 87.8 grados Fahrenheit. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Calcula el cambio de temperatura de 101 grados Fahrenheit a grados Celsius. Esto quiere decir que vamos a saber cuántos grados Celsius hay en 101 grados Fahrenheit. La fórmula que vamos a utilizar para encontrar los grados Celsius es grados Kelvin es igual a grados Celsius menos 32 dividido entre 1.8. Vamos a sustituir los datos y decimos grados Celsius, recuerden, se representa con una C mayúscula y el signo de grado. Y decimos es igual a 101 grados Fahrenheit menos 32. Esto es igual a 69 grados, dividido entre 1.8. Si haces la división en tu calculador, te darás cuenta que el resultado será 38.3 grados Celsius. Esto quiere decir que en 101 grados Fahrenheit hay 38.3 grados Celsius. Si esta temperatura la aplicamos a la temperatura atmosférica, este será un día muy, muy caluroso. Ahora, haz un pequeño resumen sobre cálculo de temperaturas más bajas alcanzadas en tu región
¿Y cuál es la temperatura más alta alcanzada en verano? Calcula la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit y muestra tu trabajo a tu profesor. Otro elemento del tiempo atmosférico es la humedad. Por sentido común se espera que cuando nos hablan de alta humedad pareciera que deberíamos de sentir más frío o menos calor, pero resulta que la humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Y como hemos escuchado en clases anteriores, las moléculas de agua en forma de vapor de agua están en estado gaseoso y por lo tanto con un aumento de temperatura para días calurosos. La molécula adquiere mayor cantidad de movimiento, por lo que provoca una sensación de mayor calor al interactuar con nuestro cuerpo. El instrumento para medir la humedad es el higrómetro. La humedad se mide en porcentajes. Cuando el higrómetro marca 100%, esto quiere decir que el aire está saturado con el máximo de humedad. El siguiente elemento del tiempo atmosférico es la presión atmosférica. El concepto de presión es la fuerza que se ejerce sobre un área. Esto es dividir la fuerza entre el área. Por lo que la presión atmosférica es el peso o fuerza que ejerce el aire sobre la superficie. Existen distintas unidades de medida de presión, por ejemplo, atmósfera, pascal, hectopascal, milímetro de mercurio, entre otras. Debes saber que el barómetro es el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica. Dato curioso, la unidad de presión del Sistema Internacional es el hectopascal, utilizado en meteorología para expresar la presión atmosférica. Cada masa de aire tiene una diferente presión. Si es más elevada de la que consideramos media, que es 1013.25 hectopascal, la llamamos alta. Y si está por debajo, decimos que es baja presión. Las altas presiones también se llaman centro de altas presiones o anticiclones. Y las bajas presiones reciben el nombre de centro de bajas presiones. También se denominan ciclones o depresiones tropicales. Ve a tu fuente de información preferida y busca la presión atmosférica proyectada para esta semana en Santo Domingo. Anota si habrá bajas o altas presiones. Vamos a realizar un experimento para comprender mejor la presión atmosférica. Para realizar nuestro experimento vamos a necesitar una botella de plástico rígido, un globo mediano y un cúter o cortador que cuando vayas a utilizar es bueno pedir asistencia a un adulto porque puede ser peligroso. El siguiente paso es colocar el globo en la boquilla de la botella plástica. Después de colocar el globo en la boquilla de la botella plástica, vamos a realizar un pequeño orificio en el fondo de la botella. Después de realizar el orificio, vamos a intentar soplar el globo con un dedo puesto en el orificio. Como podemos ver, el globo no se infla debido a la presión del aire que había dentro de la botella plástica. Ahora vamos a intentar soplar el globo quitando el dedo. Y si el globo se infla, vamos a colocar el dedo antes de dejar de soplar. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, como podemos ver, el globo está inflado. ¿Por qué si yo coloco mi dedo en el orificio después que el globo está inflado, el globo no se desinfla? Esto puede responder a dos respuestas. Es posible que el aire que entra por la boquilla del globo sea mayor que el aire que está dentro de la botella y esto lo mantenga lleno. O viceversa, es probable que la presión dentro de la botella sea mayor y esto lo mantenga lleno. Ahora vas a investigar y a buscar la respuesta. Voy a quitar ahora mi dedo del orificio y vamos a ver qué pasa.
Como podemos ver, el globo se desinfla y regresa a su estado normal. Esto es debido a que la presión que había dentro de la botella salió a través del orificio con la misma presión del aire que entraba por la boquilla del globo. Este experimento es importante para demostrar que cuando tenemos una elevada presión atmosférica es necesaria que ésta descienda para que entre otra corriente de aire mayor a esta. Interesante, ¿verdad? Otro elemento determinante del clima son los vientos. La República Dominicana se caracteriza por su clima tropical, modificado por los vientos alisios del noreste y por la topografía o relieve del país. Ejemplo, montañas, valles, ríos, entre otros. Los vientos alisios predominan sobre la isla durante todo el año. Se hacen sentir más sobre los sistemas montañosos, donde soplan con mayor violencia. Los vientos alisios se originan en un área de alta presión, conocida como anticiclón del Atlántico, que se extiende desde las Islas Bermudas hasta España. Inician su movimiento casi paralelo a las costas africanas y luego giran hacia el oeste. En las Antillas se sienten venir desde el este durante todo el año, pero la tendencia es soplar del nordeste en invierno y del sudeste en verano. La acción de los vientos alisios influye decisivamente sobre nuestro clima y se hace sentir más en las áreas más expuestas a las corrientes de aire. Lo contrario ocurre en las áreas resguardadas, donde no llega libre su acción. Las altas temperaturas que se registran durante el verano en Sánchez, La Vega, Valverde Mao, Jimaní, Villa Vázquez, Pedernales, son ocasionadas por montañas y sierras que cortan la corriente de aire de los vientos alisios. Otro tipo de vientos son las brisas mar-tierra. Son tipos de vientos locales de poca altura que se manifiestan durante el día y la noche en zonas costeras de nuestro país. Su causa es la diferencia de calentamiento de las tierras y las aguas del mar. En los trópicos pueden alcanzar una altura de 1 a 2 kilómetros, penetrando a más de 100 kilómetros en el interior. Si no hay montaña que se lo impidan y alcanzando velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora. Otro tipo de vientos que intervienen en el clima de nuestro país es brisa. Estas corrientes se producen de modo similar a las brisas mar-tierra a lo largo del año. Las pendientes de las montañas se calientan y enfrían más rápidamente, sobre todo si son rocosas o deforestadas, mientras que en el valle, protegido por las montañas, lo hace más lentamente. Cuando el aire caliente de las laderas se eleva, siendo sustituido por el más fresco del valle, se va enfriando, llegando a formar nubes sobre las partes altas de las montañas. Y si asciende lo suficiente en la atmósfera, provoca lluvias locales, mientras que sobre el centro del valle las nubes se disuelven y reina el buen tiempo atmosférico. El viento se caracteriza por la velocidad y la dirección. ¿Sabes cómo se mide el viento? El viento se mide en kilómetros por hora. El anemómetro es el instrumento que se utiliza para medir la velocidad del viento. Es muy parecido a un molino de 3 aspas, separadas por un ángulo de 120 grados. Y la dirección del viento se mide con un instrumento llamado veleta. Del viento se obtiene la energía eólica, una energía limpia sin contaminación. El proceso comienza cuando el aerogenerador se posiciona para aprovechar al máximo la energía del viento, usando los datos registrados por la veleta y el anemómetro, y girando sobre una torre. Esta energía se transfiere al generador, que la convierte en energía eléctrica. Busca el estado del tiempo en República Dominicana hoy y registra cuál es la velocidad de los vientos.
El siguiente elemento del clima son las precipitaciones. El término precipitación se usa para designar la forma en que el agua cae desde las nubes a la tierra. Se distinguen normalmente tres formas, que son lluvia, granizo y nieve. La cantidad de lluvia se mide en milímetros por cada área o región. Las lluvias son importantes para los seres humanos, la vegetación, la agricultura y las cuencas hidrográficas. Dato curioso: cada gota de lluvia puede estar formada por 1 millón de gotitas de agua que el aire es capaz de sostener, y cada gotita está formada por cuatrillones de moléculas de agua. En República Dominicana, cada año se registra gran cantidad de lluvia e inundaciones en la temporada de lluvia que va desde junio hasta noviembre. Las inundaciones acontecen a lo largo de todo el año, como resultado de un estudio efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Las regiones más impactadas por inundaciones son las aledañas a las cuencas de los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna y Soco, al igual que las zonas marginales a orillas de los ríos en las ciudades de Santo Domingo y Santiago, siendo las provincias con alto grado de amenaza por inundación Santo Domingo, Duarte, Montecristi, Santiago, Valverde Mao, Bauruco, Barahona y San Pedro de Macorís. Otro elemento sería la radiación solar. La cantidad de radiación solar que llega a la Tierra se mide con el índice UV, que significa rayos ultravioletas. La cantidad de radiación en República Dominicana en los meses del verano es de 12, mientras que en enero puede ser de 7. Investiga cuántos milímetros de lluvia caen en tu zona o región. Si en tu zona no llueve con regularidad, ¿cuáles son las consecuencias de la sequía? Si se registra gran cantidad de lluvia y causan inundaciones, ¿cuáles son las consecuencias que has observado en tu comunidad? Después de investigar, registra los datos en tu cuaderno y propon alternativas para solucionar daños causados por inundación o prevención de inundaciones. La temporada ciclónica en el Caribe inicia el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Ahora vamos a conocer algunos datos sobre la temporada ciclónica, pero antes... El ciclón tropical es definido como el disturbio atmosférico estacional de irrupción repentina y de origen oceánico. En efecto, estos fenómenos asociados a fuertes vientos y precipitaciones se forman en los océanos donde confluyen agua caliente, mares con temperaturas superiores a 26 grados Celsius, aire húmedo y vientos convergentes. En el Caribe estamos expuestos a la formación anual de múltiples ciclones tropicales. Estos, básicamente, se desarrollan durante la temporada de lluvia que va de junio a noviembre y que coincide con el periodo de clima tropical cálido alto que determina el incremento de la temperatura de los mares. No obstante, los ciclones tropicales también pueden formarse en meses anteriores o posteriores, tal y como fue el caso de la tormenta tropical Olga en diciembre del 2007. Hay muchos estudios respecto a la incidencia de los fenómenos El Niño y La Niña sobre la formación de los ciclones tropicales. Algunas estadísticas han concluido que existe cierta relación entre ambos tipos de fenómenos. El fenómeno El Niño determina la reducción de los ciclones tropicales y La Niña puede aportar temperaturas anormales cálidas en las superficies oceánicas en el Atlántico Norte, aumentando la actividad de huracanes. Esta correlación entre la actividad de las tormentas tropicales y los fenómenos El Niño y La Niña permiten la predicción de la temporada ciclónica. El nombre de El Niño, refiriéndose al Niño Jesús, fue dado por los pescadores peruanos a una corriente cálida que aparece cada año alrededor de Navidad. El fenómeno del Niño y la Niña son fases opuestas de la oscilación del sur. El fenómeno de la Niña es la superposición de las aguas frías
característica de la corriente de Humboldt, que viaja desde el Pacífico Occidental por sobre las aguas cálidas de la zona intertropical oriental. En este sentido, el fenómeno de la niña es la fase opuesta al fenómeno del niño. La clasificación de los ciclones se da de acuerdo con la velocidad del viento. Estos pueden ser perturbación tropical con vientos moderados, nubosidad y lluvias. Depresión tropical con vientos de velocidad máxima inferior a 63 kilómetros por hora. Tormenta tropical, donde la velocidad de los vientos oscila entre 63 kilómetros por hora y 119 kilómetros por hora. Y huracán, cuando la intensidad de los vientos alcanza velocidades superiores a los 119 kilómetros por hora. La escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función de la velocidad de los vientos de este. La categoría 1 es la menos intensa, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora. La categoría 5 es la más intensa, con vientos mayores de 250 kilómetros por hora. Entre 1871 y 2008, más de 100 tormentas tropicales y huracanes impactaron directamente en la República Dominicana. Dato curioso, un huracán puede soltar hasta 9 trillones de litros de lluvia al día. Ahora vamos a conocer cómo se forman los huracanes. Lo primero que debemos de saber es dónde se forman. Se forman en la costa occidental de África, frente a Cabo Verde. Este es el lugar en que confluyen una masa de aire seco y caliente del desierto del Sahara y otra de aire fresco y húmedo de la zona selvática de África Central y Austral, lo que provoca fuertes vientos que en conjunto se llaman corriente oriental africana. Estos vientos son el ingrediente principal de los huracanes caribeños, porque se mueven de este a oeste. Estos huracanes impactan las costas caribeñas que están frente a la isla de Cabo Verde, al otro lado del Atlántico. Cuando los fuertes vientos de la corriente oriental africana soplan sobre las cálidas aguas del Atlántico ecuatorial, se generan columnas de aire húmedo y cálido que ascienden desde el océano formando tormentas con vientos giratorios. En cuanto alcanzan los 120 kilómetros por hora, ya tenemos formado un huracán categoría 1. ¡Corre, Beato, corre! ¡Beato, corre! ¡Beato! ¡Ay, mi madre! ¡Troy! De acuerdo con las zonas del país por donde entra el huracán, podemos clasificar estas de alto, medio y bajo impacto. La zona de impacto alto en la República Dominicana es todo el litoral suroeste y sureste, desde la provincia de Pedernales hasta la provincia de la Altagracia. La zona de impacto medio es el litoral norte, desde la provincia de Montecristi hasta la provincia del Ceibo. Y la zona de impacto bajo es toda la parte central del país, porque al entrar en la tierra, los ciclones tropicales se debilitan y desaparecen. Las provincias que se han visto gravemente afectadas por los últimos ciclones tropicales han sido Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal. ¿Recuerdas cuántas tormentas o depresiones tropicales se han registrado este año? Investiga cuáles eran la velocidad de sus vientos y registra en tu cuaderno. Dato curioso, los huracanes giran según las manecillas del reloj en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte giran del lado contrario. Ahora, haz memoria. ¿Has vivido el impacto y las consecuencias de un huracán? Los huracanes que han causado más daño en la República Dominicana históricamente han sido San Zenón en el año 1930, el huracán David en el año 1979 y el huracán George en el año 1998. Los profesionales de la salud pública y respuesta a emergencias
tienen recomendaciones para protegerte a ti y a los demás del COVID-19 en caso de que ocurra un huracán en estos momentos de crisis sanitarias. Investiga si la ubicación de los refugios este año es diferente debido a la pandemia COVID-19. Si vas a quedarte con amigos o familiares, habla con quienes planeas quedarte sobre cómo todos pueden protegerse lo mejor posible contra el COVID-19. Considera si en alguno de los hogares hay alguien que tenga un riesgo mayor de enfermarse gravemente con el COVID-19, incluidos los adultos mayores. Asegúrate de que todos sepan lo que pueden hacer para evitar el contagio por COVID-19. Toma medidas preventivas cotidianas como cubrirte la nariz y la boca al toser y estornudar, lavarte las manos frecuentemente y evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Estas medidas son imprescindibles para las personas que viven en espacios reducidos. Les exhorto a informarse para saber qué hacer en caso de ser impactados por un huracán durante la pandemia. Vamos a resumir lo aprendido. Aprendimos cuáles son los elementos del clima. Estos son temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad, precipitaciones, entre otros. Ahora sabemos que debemos estar prevenidos ante un fenómeno de origen natural en tiempo de pandemia y que en República Dominicana, dada su ubicación geográfica, está expuesta a severos peligros naturales, especialmente tormentas tropicales, huracanes, tornados, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales y terremotos. Aprendimos que ciclón tropical es definido como el disturbio atmosférico estacional de origen oceánico y que de acuerdo con la velocidad que alcanzan los vientos máximos se clasifica en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. También que la escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función a la velocidad de los vientos de este. Valoramos algunas medidas preventivas en caso de un huracán en tiempo de COVID. Ahora, ve a tu cuaderno y empieza a redactar cuáles medidas preventivas puedes trabajar en tu video. Ve y practica cómo grabar y editar un video. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Te acompañó